aquí en Apocalipsis 2 y 3 hay 7 mensajes dirigidos a 7 iglesias. Y estos mensajes no simplemente son algo que la iglesia necesitó en un periodo de tiempo. Una de las formas que se enseña algunas veces estos pasajes históricamente es que son las diferentes etapas de la iglesia a través de la historia, lo cual quizás tenga alguna veracidad. Seguro que uno puede ver cómo esto se implementa de esa manera. Pero creo que para nosotros, estudiando la palabra de Dios, es muy necesario ver cómo esto es directo para nosotros. Es decir, cada de los mensajes que está aquí, escrito a las iglesias, nosotros debemos vernos ahí y ver nuestras áreas de necesidad, de deficiencia y las áreas donde estamos fuertes y más hábiles, y en ambos poder reconocer a Dios, el dador de estas cosas, y también el que puede restaurar áreas de necesidad en nuestras vidas. Así que con eso vamos a leer esta porción. Ahí hay un micrófono. Si alguien nos puede leer, que puede leer bien estos primeros 7 versículos del capítulo 2 de Éfesos, por favor. ¿Quién lo puede hacer? Adelante. La hermana, ¿tú lo vas a hacer? Gracias, hermana. Efesios 2, 1 al 7. Apocalipsis. Yo dije Efesios. Sí. Mi error, perdóname. Apocalipsis. La iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Mensajes a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Es claro el mensaje este, y lo principal es que el amor es indispensable. Indispensable en todo el sentido, ¿no? Pablo dice en Corintios que si tengo esto, lo otro y lo otro, hace una gran lista de dones, capacidades, y que aunque los use bien y efectivamente, dice, si no tengo amor, entonces he fracasado, no lo he hecho bien. Es más, soy como un símbolo resonante que estorba, no que ayuda. Y este primer mensaje a la iglesia de Éfeso comienza con esta idea. Y mira qué interesante es esto. Él dice, yo conozco. Miren el versículo 2 conmigo. Yo conozco. ¿Y qué dice que conoce? Tus obras. Es decir, Dios sabe, conoce la iglesia y sabe en dónde estamos involucrados, qué estamos haciendo, cuáles son nuestras obras. Y en este caso son obras buenas. Tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, has trabajado fuertemente. ¿Verdad que esto es lindo ver en la iglesia? Cuando se juntan y trabajan en el labor del Señor. Jesús dijo, cuando era pequeño, cuando se desapareció de su familia y lo fueron a buscar, se había encontrado en el templo entre los sacerdotes. Y cuando lo encontraron, le preguntaron, ¿y por qué tú estabas aquí? Porque estaba desaparecido así. Y él dijo, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Y en cierto sentido es lo que está pasando aquí. Estamos mirando cómo es que la iglesia ha estado en los negocios de su Padre. Ha estado haciendo labor
adecuado que deben hacer. Y también que no soportan a los malos, que están dedicados a la verdad, y cuando hallaron entre ellos aquellos que se dicen ser apóstoles pero no lo son, los hallaron mentirosos y con seguridad los expulsaron. No querían permitir tal cosa en la iglesia. Versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia. No sé si tú notas que es la segunda vez que habla de paciencia aquí, ¿no? Y has trabajado arduamente, la segunda vez que lo dice. Ahora miren, noten lo próximo que dice, es tan importante. Y por amor de mi nombre, y no has desmayado. Así que han trabajado ardientemente, pero ¿por qué? Por amor al nombre de Dios. Lo cual uno dijera, excelente, qué bueno. Pero hermanos, hay cierto amor que uno puede tener. Celo por las cosas de Dios, celo por la verdad. Uno puede tener un amor por las cosas de Dios y porque todo se haga correctamente y dignamente, y eso todo es bueno. Pero eso no es el amor más importante. Y eso es lo que nos está diciendo este libro, este mensaje, lo cual creo que es tan importante que nosotros lo oigamos. Así que en este primer inicio aquí, la iglesia en Éfeso tenía muchas calidades positivas y él se lo celebra. Y tú tienes ahí una lista: su trabajo, su paciencia, su dedicación a la verdad, su determinación de hacer todo correctamente, su disciplina. Trabajaban arduamente, fuertemente, sufridos. Y doblemente nos dice que era una iglesia de paciencia. Y la paciencia es muy linda porque eso muestra que no eran vidas que ligeramente se vencían o se desconectaban o fallaban o eran infieles o desobedientes, sino paciencia es el paso de donde tú atravesas situaciones, pero tú sigues, no pisadamente, templadamente tu pisada. Tú sigues andando, tú sigues caminando, sigues avanzando. Y esta iglesia había sido paciente y ha trabajado fuertemente por amor de mi nombre. Entonces llega inmediatamente al problema. Pero antes de llegar al problema, quiero que tú consideres algo. Antes de ir ahí, considera estas cualidades que están aquí, leyendo este texto, y considera si esto se puede decir de tu vida, ¿no? Si esto se puede decir de tu iglesia, si esto se puede decir del ambiente que tú conoces y amas, que es parte del pueblo de Dios. Y al verlo en ese contexto, vamos a leer la lista otra vez. Conozco tus obras, arduo trabajo y paciencia. No soportas a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, que no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué lindo, amén. Ahora, te digo, ahí debemos meditar en esto. Son unas cosas que simplemente leemos y bueno, eso era cierto de Éfeso. Pero esto es cartas a nosotros, la iglesia. Y nosotros nos debemos poner en esa postura de decir, Señor, ¿qué tú ves en nuestras vidas? ¿Esto es cierto de nosotros? Y tú puedes considerar, ¿tú eres una vida paciente? ¿Se ha mostrado paciencia en tu vida? ¿Eres una vida dedicada por la verdad? ¿Que no toleras cosas que no son verídicas y reales? ¿Sabes que tristemente muchas veces se ven en la iglesia inclinaciones, tendencias hacia, en una temprana edad, ser muy dedicados a la verdad, pero en una etapa más tarde empezar a flaquear con sus convicciones? Yo he visto creyentes así, que tienen convicciones fuertes al inicio, pero esas convicciones se empiezan a desmayar, empiezan a desaparecer, siguen más que avanzan, y la verdad es que quizás no están avanzando, que están llegando a enfriarse, ¿no? Entonces él llega al versículo 4 y inmediatamente, en forma muy directa, él le dice, pero tengo contra ti, ¿ves cómo en directo es el Señor aquí? Que has dejado tu primer amor. Toda la iglesia de Éfeso parece muy bueno. Si tú lo observas de afuera y de adentro, tú vas a ver que excelente es la iglesia en Éfeso. El pastor Jesús está haciendo un estudio de la iglesia, del libro de Éfeso dirigido a esa iglesia. Y es increíble como Pablo está escribiendo a los de Efesios,
a los efesios de Éfeso, y cómo hay algo hermoso ocurriendo en esa iglesia. Hay poco ahí donde él los critica o dice están haciendo algo mal. Si lees Corintios vas a ver otra cosa. Pero con los de Éfeso es algo muy hermoso. Pero al mismo tiempo el Señor mira lo de adentro. Y esto es lo lindo de esta carta, esta primera carta. Dios mira lo que el hombre no puede ver. ¿Te acuerdas lo que le dijo el Señor también a Saúl? O a David. Dijo Natán que el hombre mira lo de afuera. No, Samuel, el hombre mira lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Dios sabe lo que hay. Dios sabe la realidad de lo que está en el corazón del hombre. Y le dice, no descuentes a este hombre David, aunque es pequeño, aunque no parece todo, yo sé su corazón. Y Dios escoge y usa vidas que le aman. Y esto es muy importante decir en esta noche, porque creemos en el Señor muy bien, porque amamos la verdad muy bien, porque servimos arduamente muy bien, porque somos pacientes muy bien, porque no desmayamos, sino continuamos, no tiramos la toalla, no nos retiramos muy bien. Nada de eso es criticado en este pasaje. Pero hay algo que sí es criticado. Y es que Dios mira el corazón y le dice a esta iglesia, has dejado tu primer amor, tu devoción, tu entrega, tu deseo por Él, tu realidad de ponerlo a Él primero sobre todas las cosas. Sí, Él está alto en tu corazón, Él está en un lugar prominente, pero no el lugar más preeminente. Tú lo amas, pero no como tú sabes, debías amarlo y como tú sabes a lo cual Él te llamó a amarlo. Y es un desafío fuerte. Amén. Bueno, eso fuera muy fácil oírlo y dejarlo así. Así que ahora vamos a tomar nuestro examen. Tú tienes ahí tu papelito. Son 10 declaraciones a las cuales yo le pido que tú marques con una X las que aplican a tu vida. Yo lo voy a leer lentamente, tú tomas el tiempo para marcar. Es una autoexaminación, tú no tienes que compartir esto con nadie, pero es útil para que tú observes tu corazón, lo cual muchas veces es difícil hacer. Así que el examen personal es así. La primera declaración es esta. ¿Pasas horas y días sin aún tener algún pensamiento de Él? ¿Sí o no? Si es un sí, pon una X ahí. Si tú pasas horas o días sin aún tener algún pensamiento de Él, márcalo, como si esto es cierto de ti. Segundo, si no existe un ferviente deseo por la palabra de Dios, lectura bíblica para ti es un labor, pon una X ahí. Una marca diciendo sí, esto es cierto de mí. O puedes poner un checkmark también. Lo que tú quieras marcar. No, significa sí. Lo que tú pongas significa sí. Es sí. Pon una X si su respuesta es sí. Y si quieres poner cualquier otro símbolo ahí, márcalo. La tercera pregunta es esta. Sí, hermano. ¿Lectura bíblica es una labor? ¿Es like a heavy burden? Sí. Que la lectura bíblica es una carga, un trabajo. Es un gran labor para ti. No es algo que tú buscas y deseas y fluyes en ello, sino que es algo que está, que no eres ferviente en la palabra. El tercera pregunta, cosas pequeñas que antes te estorbaban y estorbaban tu conciencia, ya no te estorban. Cosas que cuando tú cuando te enamoraste de Dios, cuando empezaste a seguirle, que tuviste estas cosas pequeñitas, conducta, actitudes, pensamiento, cualquier cosa que tú decías, esto está bueno, lo voy a hacer, esto está malo, me voy a apartar de esto, que cuando esas cosas tú las observabas, tu conciencia era limpia y estas cosas te estorbaban y tú las observabas, ¿no? Pero esas cosas que antes te estorbaban, tu conciencia ya no estorban. Si es un sí, entonces pon ahí.
Ese es el número 3. El número 4. En cosas espirituales, eres formal o serio en vez de gozoso y divertido. Esto es interesante porque algunas veces somos muy serios, ¿no? Muy solemne con las cosas de Dios, pero fallamos en el gozo, ¿no? La plenitud de la realidad de esas cosas, ¿no? El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Descubrimos las realidades de esta palabra de Dios como viva y eficaz para nosotros? ¿O son estas cosas distantes o ajenas a nosotros? No, cosas espirituales, en cosas espirituales eres muy formal, muy respetuoso, al sentido que como si esas cosas se le ha escapado su sabor y su fervor. Es interesante esta pregunta, nos toca un poquitico más adentro. La quinta pregunta es esta. ¿Prefieres tú la compañía de los que no conocen a Cristo más que los que sí conocen a Cristo? ¿Disfrutas más la compañía con vidas que no conocen a Dios? Que parecen tener mucha diversión y muchas actividades más que aquellos que aman a Dios y buscan las cosas de Dios. Eso es otra forma de calcular ese primer amor. El número 6. Tiendes a justificarte en áreas pequeñas de desobediencia. Este es muy interesante y sutil. Porque nos justificamos algunas veces en cosas. Dicen, eso es pequeño. Ni lo queremos llamar desobediencia. Eso ni es un problema en mi vida. Aunque quizás sí es un problema en mi vida, pero ya la conciencia ya no lo reconoce así. Y nos justificamos con cosas que antes no nos justificábamos. Pregunta número 7. ¿Tienes relaciones quebrantadas con otros creyentes sin reconciliarte? Este es súper importante. Porque para haber comunión en el pueblo de Dios, tiene que haber comunión vertical. Pero cuando se quiebra la comunión vertical con Dios, cuando se pierde el primer amor, también empezamos a fracasar con las relaciones horizontales. Y esas cosas no funcionan bien. ¿No? Cualquier persona puede pecar contra ti, hacer algún mal. Y si tu relación con Dios está bien, tú vas a poder perdonar. Aunque sea duro, aunque sea fuerte como te han maltratado o abusado, tu capacidad de perdonar por tu relación íntima con Dios va a ser mucho más apta que si no. Así que ese es el número 7. Número 8. Consistentemente eres atraído a ciertos pecados. ¿Te acuerdas como decía David? Señor, muéstrame mis pecados ocultos. Pueden haber cosas en tu vida que tú sabes que son pecados, pero no estoy diciendo que te metes en esos pecados. Quizás sí. Pero a lo menos eres atraído a ellos con gran frecuencia y lo toleras, ¿no? No batallas contra el pecado, lo permites. Y que eso tiene su efecto, ¿no? Tiene su efecto. La tentación no es un problema, pero si uno empieza a permitir la tentación, no corre como debemos correr, no nos apartamos de la tentación, no enfrentamos la tentación con la palabra de Dios, sino permitimos quedarnos en los ambientes donde la tentación continúa, eso nos va a debilitar y algunas veces aún llevarnos a pecar. Algunas veces estas cosas son tan pequeñas pero sutil y demostración que algo fallece, algo está desconectado. Número 9. Me autojustifico considerando el pecado de otros más que el propio. O sea que esto ocurre algunas veces donde miramos a los de otros. Mira, este hermanito, esta hermanita, esta persona. Y nos estamos autojustificando nosotros. A lo menos yo no hago eso, a lo menos yo no hice como esa persona. A lo menos yo hago esto y aquello. Bien. Como forma de compararnos con otros y evitar compararnos con Dios.
que debe ser la comparación. Nosotros somos llamados a santidad, no a un mero de acceptable entre muchos, no, a santidad, a vivir. No, si nuestro Dios es santo, nosotros somos llamados a santidad. Ser santo como yo soy santo. Que nos lleva al último, en este pequeño examen personal. ¿Eres pronto para agradar a Dios o a ti mismo más que... ¿Eres pronto para agradar a otros o a ti mismo más que a Dios? Así que ¿a quién tú agradas primero? ¿A otros? ¿A ti mismo? ¿O a Dios? Esa es nuestra última pregunta de examen. Bueno, ahí lo tienen. Aquí no vamos a pasar calificaciones a ver dónde estás. Pero tú puedes usar esto como una forma de repaso para tu vida con frecuencia. Yo dijera con frecuencia. Es útil ver esto, reconocer esto y ver dónde estamos en diferentes etapas de nuestra vida como creyentes. No sé en qué etapa tú te encuentras en esta época de tu vida, pero quizás sean etapas donde tú puedes encontrar que en algunas de estas cosas has sido fluctuante o quizás ves fortaleza en algunas de estas áreas. Autoexaminación es muy importante. Amén. Así que le voy a dar un ejemplo antes de seguir. Es un ejemplo simple, pero cuando yo estaba en la universidad, era una universidad cristiana en la Florida, y me encontré en un ambiente cristiano, pero diferente al ambiente cristiano donde yo había estado. Este ambiente era un poquitico inclinado hacia legalismo. Era un tipo de iglesia que se inclina hacia eso un poco, no mucho, pero estando en ese ambiente empecé a descubrir ciertas cosas a lo cual yo no estaba acostumbrado. Pero una de ellas fue muy interesante a mí porque me enseñó algo de mi vida que yo no había captado hasta ese momento. Tenía una amiga que se hizo muy buena amiga mía y empezamos a conocernos más. Y entonces una vez yo dije algo como, oh God, oh Dios. Y ella se ofendió profundamente. Y yo estaba acostumbrado a hablar así. A lo cual ella me dijo, no, tú estás usando el nombre de mi Dios en vano. Tiene una convicción fuertísima acerca de usar una frase tal como, oh God, oh Dios. Ahora, yo sé que yo no lo estaba usando de una forma injusta o desrespetuosa a Dios. Pero observé que muchas veces nosotros nos acostumbramos a ciertas cosas sin tener convicciones. Y eso me dio a mi convicción de tener mucho cuidado cómo yo usaba el nombre de Dios. Porque quizás lo estaba usando yo en otros momentos sin darme cuenta en maneras que no debía, aunque no creo, pero quién sabe. Pero yo quería tener ahora más convicción de esto. Después en el tiempo descubrí que era más legalismo de donde yo lo había visto que una realidad. Había algo que se le había enseñado a este grupo de creyentes como una ley rígida. Porque es muy diferente, hermanos, cuando del corazón nos brotan estas cosas y cuando simplemente se imponen estas cosas se tienen que hacer así. Y no se pueden usar estas palabras o hacer estas acciones. O se tiene que usar estas palabras y se tienen que hacer estas acciones. Legalismo es muy peligroso cuando hablamos de este asunto del amor, el primer amor, porque muchas personas están conscientes, convencidas, determinadas que porque hacen todo como deben hacerlo, todo como se le ha enseñado, que están bien, cuando el asunto es mucho más interno. Por eso tomamos este examen. Así que, dejándolo ahí por un momento, una simple pregunta. ¿Calificaste bien? ¿Cómo hiciste? ¿No? Piénsalo bien, considera tu vida, porque si no estás calificando bien, y por supuesto, pocos, me imagino, van a calificar excelente en estas 10 preguntas. Entonces, si eso es cierto, entonces el resto del mensaje es importantísimo para nosotros. Porque el resto del mensaje nos enseña cómo regresar al primer amor. Así que no nos deja consciente de que quizás ha habido una pérdida de ese primer amor, ese amor necesario
que sin ellos no podemos agradar a Dios. Sin ellos todas las cosas que hagamos, aunque sean buenas, y Dios puede recomendarlas como buenas y aceptarlas y aún notarlas, bien has hecho aquí. Pero eso, sin esto, está desconectado y no tiene el mismo valor que debe tener. Y es lo que nos está enseñando esta carta. Así que vamos a ver la solución a un corazón que se ha apartado del primer amor. Básicamente nos receta aquí este pasaje 3 declaraciones. Son simples, son directas, son importantísimas. Y quiero decir esto antes que se malentienda lo que vamos a leer. Esto no es algo que se hace una vez en la vida y no se tiene que hacer más. Esto es algo que lo debemos hacer con gran frecuencia. Con gran frecuencia. Tú lees los salmos y vas a ver que los salmistas estaban declarando esto con gran frecuencia. Tú lees los evangelios, tú vas a ver que somos llamados a esto frecuentemente. Tú lees el Antiguo Testamento y tú ves que siempre la Biblia nos está llamando a estos 3 pasos. El primero es, recuerda de dónde has caído. Esto comenzó en Génesis. La primera pregunta de Dios a Adán no es porque Dios estaba interesado en algo que él no sabía, sino que él quería que Adán supiera lo que Adán ya se había olvidado. Le dice Dios, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Para que Adán pudiera recordar dónde había estado y dónde estaba ahora. ¿Ves ahí el recordar? Inmediatamente yo creo que Adán empieza a pensar y ve que se encuentra no donde había estado con Dios, cuando él andaba con Dios. Ahora está escondido, Adán. ¿Dónde estás, Adán? Está escondido. ¿Y por qué está escondido, Adán? Porque él ya perdió su primer amor. Ha pecado. Se ha apartado de Dios. Y esto pasa instantáneamente, hermanos. El pecado puede destruir estas cosas vitales y reales de nuestras vidas instantáneamente. Y no es que no pueden ser restauradas, pero si las dejamos destruidas, esto puede empeorar. Así que primero recuerda, los casados recuerdan la primera vez que comenzaron esa relación cuando el amor era puro y tierno, cuando se enamoraron, ¿no? Y quizás tú puedes usar eso como una medidora. Cuando tú te enamoraste de tu esposa o te enamoraste de tu esposo, como un lugar tierno, un lugar simple, un lugar puro, limpio. Y es casi lo que está diciendo aquí el escritor, diciendo, recuerda cuando esto era puro, cuando esto era real. No después de todas las cosas que han ocurrido, todos los errores y todo, sino cuando esto no tenía mancha ni arruga, cuando era lindo y puro, cuando tú amabas a Dios sobre todas las cosas. Por supuesto, digo esto ahora, si tú no tienes un momento de regresar a recordar ese momento, quizás es porque tú no has tenido ese momento de primer amor. Quizás es porque tú nunca te has enamorado con Cristo. Quizás es porque tu supuesta relación con Dios es más legal, más práctica externa que realidad interna. Porque tú no puedes seguir a Dios sin amar a Dios. La obediencia a Dios es en base al amor de Dios. Si me amas, no, cumple mis mandamientos. Pero si cumplimos sus mandamientos sin amarle, en cierto sentido estamos quebrando los mandamientos. Porque no los estamos haciendo por amor, lo estamos haciendo por legalismo. Lo estamos haciendo por razones diferentes a la única que lo hace auténtico. Y eso es lo que está diciendo este pasaje. Así que primero recuerda, tú no puedes hacer nada más si no recuerdas donde esto se inició. Y para el que no ha querido en Cristo y no ha entregado su vida a Jesucristo, quizás algún joven en nuestra audiencia en esta noche o que oirá esto, tú necesitas venir a Cristo, tú necesitas tener un encuentro con Cristo, tú necesitas verlo como el único verdadero Dios que te ama y te ha amado con un amor eterno y Él te ha buscado, te busca esta noche a través de esta prédica. Él quiere que tú oigas, que tú recibas y entiendas cuánto Él te ama y que tú entres en una relación de amor con Él. Profunda, real, auténtica, sobre todas otro amor. Pero para el creyente que puede ver sus áreas, debe traer a memoria las muchas obras que Dios ha realizado en su vida y la gran evidencia de su constante fidelidad hacia ti. Porque una cosa que nos puede ayudar a recordar, y es lo mismo que le pasó a Adán en
jardín del Edén, es que él pudo observar su desobediencia, su caída, su fallo, pero que Dios no había caído, ni fallado, ni sido infiel. Dios seguía siendo igual, mientras que él es el que había caído. Y por ese contraste nos ayuda, amados. Eso es lo que es mirar hacia atrás. Eso es lo que es mirar a esa relación real, íntima que debemos tener con Dios. Quiero decir algo muy importante. Ese primer día de nuestro enamoramiento, ese primer día de nuestra salvación, ese momento donde comenzamos y rendimos nuestro corazón a Cristo, fuimos salvos por gracia, nacimos de nuevo. Aunque no era un amor grande, inmenso, quizás era mucho espuma, ¿no? Quizás era mucho emoción, pero era auténtico. ¿Me entiendes? Yo amo a mi esposa hoy más que la amé cuando la conocí, cuando nos casamos. Yo sé que mi amor por ella ha crecido. Pero no puedo decir exactamente lo mismo de la autenticidad de mi amor, ¿no? Quizás ahí tuviera que calcular un poquitico. Creo que mi amor por ella es auténtico. Yo lo creo. Pero sé que en ese momento, cuando yo la conocí, nada era más importante que mi esposa. La amaba sobre todas las cosas, ¿no? Dios primero, obviamente. Pero estaba enamorado. Y algunas veces esas cosas son un poquitico emoción y todo eso. Pero hay una autenticidad, una pureza. Hay algo limpio y lindo y puro ahí. Y es parte de lo que estamos hablando del primer amor. No es regresa a un gran amor, regresa a un amor auténtico. No es regresa a algo que tú crees que debe ser de tal tamaño, sino que no importa el tamaño que sea genuino tu amor por Dios. Porque poco amor o mucho amor, hermanos, mientras que sea real, auténtico, eso es lo que le importa a Dios. Eso es lo que vale. Así que, si eso es cierto, si recuerdas, entonces el segundo paso es arrepentirse. Está también ahí en el versículo 5. Él dice, versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. La idea de arrepentirse es muy mal entendida algunas veces, porque muchas veces la idea de arrepentirse para muchos es de uno tiene que golpearse, uno tiene que maltratarse, uno tiene que sentirse mal, uno tiene que avergonzarse, uno tiene que caerse en lántimo y en llanto y lágrimas y demostrar que verdaderamente se siente mal por lo que ha hecho. Eso es humano, hermanos. Es más, la palabra enseña que ese tipo de remordimiento no opera la obra de Dios. Eso puede ser humano, eso puede ser sentimientos, eso puede ser todo externo, pero el verdadero arrepentimiento cambia la conciencia, cambia los deseos. El verdadero arrepentimiento es una dádiva de Dios. El verdadero arrepentimiento es algo que Dios nos entrega. Dice, mira, veo tu corazón y limpio tu corazón. Arrepentimiento es un tornar a Dios auténtico y apartarse de las cosas que nos habían estorbado, endurecido, apartado de Él. Con realidad, con autenticidad. Verdadero apartarse de esas cosas. Alejándose del pecado, el mismo pecado que nos llevó a este tipo de caída. Interesantemente es el Espíritu Santo, hermano, que trae convicción específica a nuestras vidas. Quiero decir algo aquí antes de ir a la tercera de estas, pero miren esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es uno que nos condena, nos acusa, ¿no? Nos hace sentir mal por lo que hemos hecho. El Espíritu Santo de Dios dice, aquí es donde fallaste. Es específico. No te dice, eres malo. No te dices, fracasaste. Dice, esto es el pecado, remuévelo de tu vida. Esto es lo que no le agrada a Dios. Quítalo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos da convicción de lo específico, las cosas donde hemos fallado a Dios. Y yo espero que nosotros aprendamos a hacer esto bien, porque es muy triste cuando un creyente se enfría, se endurece en estas cosas. Arrepiéntete. Y entonces, la tercera es, vuélvete a las primeras obras. Por supuesto, lo dice ahí otra vez. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, versículo 6, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y entonces nos da una declaración de caución. Pues si no haces esto, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
Muy importante esta palabrita. Pregunta, hermanos, y ahí tienen los micrófonos. ¿Qué tú crees que significa remover el candelario de en medio de ti? ¿Qué tú crees que significa eso? Removeré el candelario de en medio de ti. ¿Qué tú crees que significa? ¿Alguien nos puede ayudar? Cualquier opinión o respuesta. ¿Remover el pecado de nuestra vida? Sí, es necesario eso. Pero él dice, ¿qué pasará? Él dice, si ustedes no hacen esto, si no se arrepienten, removeré el candelario. Yo creo que es como remover, alejarse de la presencia del Señor de nuestras vidas. Así, sí, la hermana dice, es como alejarse de la presencia de Dios de nuestras vidas. Yo creo que eso es específicamente lo que está refiriéndose. ¿A quién le ha pasado, hermanos? ¿Quién se ha sentido lejos de Dios? ¿Verdad que eso ha pasado? Y algunas veces nos sentimos lejos de Dios porque simplemente somos vidas emocionales y algunas veces no muy racionales y no sabemos que Él no nos abandona, como Él dijo, que Él no nos deja, Él no nos desampara. La palabra dice que Él no hace eso. Pero la palabra sí enseña que Él sí no se acerca al soberbio, ¿no? Pero Él sí se acerca y da más gracia al humilde. Y algunas veces nuestra soberbia se puede presentar no simplemente en orgullo, yo soy algo. Muchas veces nuestra soberbia se puede presentar simplemente que no queremos tratar con pecado en nuestras vidas. No queremos arrepentirnos, no queremos ser vidas que recordamos y regresamos, que estamos bien como estamos. Nos aceptamos y dice, Dios me tiene que aceptar como yo soy, yo no voy a cambiar. Pero no lo decimos así, lo decimos internamente como, estoy bien. ¿Por qué voy a incomodarme a tratar con estas áreas de mi vida? ¿Por qué voy a no abrir mi oído para oír? Que Dios me diga, no, toca esto. Esto es lo que tienes que atender. Soberbia se presenta muchas veces. ¿Tú sabes qué? La razón que yo no abro la Biblia es porque no quiero oír la misma cosa otra vez. Y te voy a decir lo que es la misma cosa. Porque esto me pasó a mí en mi juventud. Vino una etapa donde cada vez que yo abría la Biblia el Señor me estaba diciendo lo mismo. No importaba qué pasaje. Y yo sabía lo que Él quería de mi vida, pero yo no quería ser obediente al Señor. Y Él lo hacía, lo decía, y yo lo evitaba. Me sentaba en un sermón. Tú sabes que yo, como joven, me crié en la iglesia donde mi papá estaba pastoreando. Y había momentos donde yo no quería estar sentado y porque yo sabía lo que venía. Y sabía que mi papá ni sabía las cosas que yo estaba atravesando, pero el Espíritu de Dios estaba dando convicción. Y usaba a sus siervos para traer a mí, que algunas veces decía, pero ¿cómo es que, yo sé que no saben, pero cómo es que me tocan tan profundo? Y no son los siervos de Dios, es la palabra de Dios que los siervos de Dios traen. Así que esto es muy importante, hermanos, de entender esta realidad tan poderosa y importante. Trabajaban arduamente por amor de mi nombre, pero habían perdido su primer amor. Así que recuerda, arrepiéntete. Y entonces vuelve a las primeras obras. Haz las primeras obras. Regresa a esos días donde tú estabas con Él a solas y tú lo oías y Él te hablaba. Recuerda esos días donde tú te despertabas pensando en Él y tú te acostabas pensando en Él y tú lo oías. Él te hablaba directamente, tú respondías y tú abrías tu palabra y su palabra era un manantial de agua viva, que tú orabas y tú sabías que Él oía, que tú tenías el gozo de tu salvación, no lo habías perdido, como dice David en el Salmo 51, como dice, regrésame el gozo de mi salvación, Señor, restáurame, sino que tú tienes ese gozo, que nada te robe ese gozo va en aumento. Vuelve a las primeras obras. Las primeras obras no es que tú tienes que hacer algo para Dios. Las primeras obras son las que surgen de un amor auténtico para Dios. Donde tú quieres hablar de Él, tú quieres estar con Él, tú quieres disfrutarlo a Él, tú quieres servirlo a Él, tú quieres honrarlo a Él. Tú lo buscas a Él, tú te places estar con Él. Entonces, después de todo eso, esta advertencia se aparece. El que dice amar a Dios debe demostrarlo como viven. Miren lo que dice aquí este pasaje. Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, arrepiéntete
No, ya las primeras obras. Pero si no te hubieras arrepentido, esto ocurrirá. Te encontrarás apartado de Dios. No porque Él se aparta de nosotros, pero que nosotros nos hemos endurecido contra Él. Versículo próximo, 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Era un grupo que enseñaba falsedades. Y se ve como ellos son muy cuidadosos, no llegarse a esos extremos. Pero miren el próximo versículo, versículo 7. El que tiene oído, ¿qué dice? El que tiene oído, oiga. Es decir, y esto va a ser la conclusión de cada una de estos mensajes, pero la idea es que uno no puede simplemente pensar que uno ha oído. El amor requiere acción. No me digas que tú oíste si tú has respondido, si no hay acción de tu vida. El que dice amar, hermano, debe demostrar el amor. En 1 Juan, el libro que estamos estudiando también los domingos, dice la palabra: cualquiera que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. ¿No? Es decir, ese amor no puede ser solamente sentimientos. Ese amor no puede solamente ser una actividad personal escondida, interna. Este primer amor tiene que tener obras, tiene que mostrarse, tiene que ser real. ¿No? También me acuerdo la primera vez que yo le expresé a mi esposa, no era mi esposa en ese momento, los dos éramos jóvenes, pero cuando ya yo no podía esconder más la realidad de mi amor por ella y tomé el paso más glorioso y más horrendo de mi vida, temoroso, pero al mismo tiempo gozoso, y era decirle: te amo. Y entonces una pausa sustantiva a ver cómo responde ella. Y gloria a Dios, respondió adecuadamente. Pero esa autenticidad, yo la amaba antes que yo le dije que le amaba, pero no fue hasta que yo hice las obras que todo cambió, ¿no? Porque ya no era algo escondido aquí en mi corazón, ahora era una realidad de mi vida. Era algo verídico en mi vida. Yo te amo a ti, sobre todo a tu mujer. Yo quiero que tú vengas a ser mi esposa, mi mujer. Y decirle a alguien que tú lo amas, de esa manera, no era algo que yo había hecho con nadie hasta ese punto. Yo había tenido mis inclinaciones y deseos y había tenido algunas como atracciones, pero siempre me había detenido con esta palabra, porque esto para mí era muy ¿cómo es? Sacred, ¿cómo es la palabra? Sagrado, porque esto es algo que expresaba mi corazón en toda su autenticidad. Y es lo mismo con Dios, hermanos. No es que tú le digas con palabras: si me amas, cumple mis mandamientos. Haz lo que yo te digo que hagas. Y eso es lo que cambia todo. Eso es lo que hace la realidad, que este amor sea el primer amor, que sea un amor auténtico. Bien, ese es el mensaje aquí en este libro, a esta iglesia de Éfeso. Pero terminamos viendo una última cosa que está muy importante aquí. Y es que en todos estos mensajes también hay una descripción de quién es Cristo. Y las descripciones son muy importantes. Y esta es la descripción de Cristo en este pasaje. Se encuentra en el versículo 1 y 2 y también se encuentra de nuevo en el versículo 5 al 7. Lo voy a leer juntos. Dice Apocalipsis 2, 1 al 2. Escribe el ángel a la iglesia de Éfesos. Entonces habla de Cristo, el Salvador, el que nos ama y al cual debemos amar. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Así que todo esto que hemos leído no lo dice el pastor, no lo aún dice la Biblia en un sentido como si estos fueran letras solamente. Lo dice Cristo. El que dice: yo conozco tus obras. Es como si Cristo, el mismo, ahora mismo se acerca ahí donde tú estás sentado y te habla a tu mismo oído y dice: yo conozco quién tú eres.
Yo sé tus temores, yo sé las cosas que tú has hecho bien, yo sé las cosas que tú has hecho mal. Yo sí conozco tus obras. Yo sé cuando has sido fiel, yo sé cuando has sido infiel. Yo sé cuando lo has hecho por razones correctas y cuando lo has hecho vanamente y vacíamente. Yo conozco tus obras. Las 7 estrellas son los líderes, los pastores de iglesia. Se ven en Apocalipsis frecuentemente. Y los candelabros, las lámparas son las 7 iglesias mismas. Jesús está representado como uno que camina entre la iglesia, caminando, entrando entre ellas y hablando su gran palabra a ellas. Las palabras de aquel que dice esto. ¿Estás escuchando lo que está diciendo este versículo? O este mensaje. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Porque Él está listo, hermanos, y quiero dejarlo aquí para ti. Él está listo para entrar y cambiar. Él está listo para tratar con lo que tú ni aún estabas consciente que se tenía que tratar, para hacerte más y más lo que Él quiere que seas. Por eso está esta carta, por eso está este mensaje, por eso es tan importante leer la palabra, y por eso es que estas cartas a la iglesia son tan directas y vitales. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces nos da una promesa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que hay una oferta, hay una promesa que Él nos dará de comer de este árbol de la vida. ¿No es como si regresamos a Génesis de repente? Él no hizo esta promesa a Adán. Es más, Adán recibió un cargo grande. Dijo, tú vas a trabajar duro y del sudor tú vas a tratar de sacar fruto de la tierra y poco te dará. Y le dijo a la mujer, y tú sufrirás deseos por tu esposo y no lo tendrás. Y tú te encontrarás en la dificultad de que cuando tú das a luz vas a tener dolor extremo. Hay sentencias sobre la desobediencia, pero aquí vemos la sanidad, donde Él dice, el que venciere, el que regrese a este primer amor, es un regreso al jardín del Edén. Es un regreso al árbol de la vida. Es a poder tomar del fruto divino, de ser llenados nueva con la vivencia, la realidad de Dios. Jesús dijo también, el que creyere en mí, no, de su interno, lo más profundo, fluirán ríos de agua viva para vida eterna. Que va a haber un fluir en sus vidas. Y eso es lo que está prometiendo aquí el dador de este mensaje, el amador de nuestras almas, nuestro Salvador Jesucristo. El que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta promesa, hermanos, es increíble. Y termino con las últimas palabras que están aquí, que ya la leímos, pero quiero terminar con ellas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Es decir, no solamente a esta iglesia, Éfeso en este caso, pero que Él está hablando a todas las iglesias, ¿no? De las diferentes épocas. Y veremos otras iglesias, ¿no?, demostrativas de otras características, otras situaciones, otros problemas que no van a ser el primer amor, pero serán otras cosas. Así que si en esta noche tú tienes la dicha de que tu primer amor está intacto, gloria a Dios. Pero sigue leyendo, porque cuando entremos a las otras iglesias quizás Dios toque más profundamente. Pero si tú en esta noche oyes el mensaje y tú sabes que tu primer amor no es lo que debe ser, hermanos, no te quedes ahí, no ignores esto. No te hagas una vida emocional o no reacciones, sino seas templado, sabio. Diga, Señor, yo quiero un regreso a este primer amor. Yo lo necesito. Te invito, Dios, a que tú hagas estrago en mi corazón, que tú me enseñes lo que ni he oído ni he entendido en esta noche. Dame oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo a mí, para que yo responda correctamente. No salgas de esta reunión en esta noche simplemente diciendo, ya oí, ya entendí, sino vive tu vida oyendo lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Porque tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. No. Si tienes oídos espirituales para oír, entonces dice el Espíritu de Dios, oye lo que Él está diciendo a su iglesia.
Ese es el mensaje a Éfeso, de gran vital importancia, que nosotros no solamente lo oigamos, pero respondamos adecuadamente a él. Y que así sea con la iglesia, amén. Vamos a orar juntos, hermanos. Como les dije, estaremos regresando a otros. En la principal parte de su folleto vas a ver lo que son esos mensajes. El que vimos esta noche es la iglesia sin amor, Éfeso. Pero se lo listo rápidamente. La próxima es Esmirna, la iglesia sufriente. Entonces Pérgamo, la iglesia que compromete sus principios. Y después Tiatira, la iglesia corrompida. Y después Sardis, la iglesia muerta. Y Filadelfia, la iglesia fiel. Y termina con la Odisea, la iglesia tibia. Y vamos a estar mirando estas en el tiempo que Dios nos proporcione. De vez en cuando, uno de estos miércoles, estaremos entrando a estos mensajes a las iglesias. Amén. Vamos a orar juntos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque la necesitamos y porque tú la das, Señor, libremente y abundantemente. Y gracias, Señor, porque nuestros corazones son conmovidos, como esos discípulos, Señor, que habían conocido y hablado de ti, se encontraban en el camino a Emaús y tú viniste como ese extranjero al lado de ellos y empezaste a caminar con ellos. Y ellos no se daban cuenta que eres tú y tú empezaste a hablar y a mostrarles la verdad de las Escrituras, la realidad de lo que ellos habían oído, pero no habían captado profundamente. Y mientras caminaban, ellos empezaron a ser conmovidos por ti, sus corazones ardían y de repente tú te manifestaste a ellos cuando partiste pan y se desapareciste. Y ellos, Señor, se quedaron impactados diciendo, nuestros corazones estaban ardiendo mientras que Él hablaba a nosotros. Y salieron corriendo a decírselo a los otros discípulos. Hemos visto a Cristo, hemos visto al Mesías, Él vive, Él ha resucitado. Porque habían tenido ese encuentro. Y eso es lo que tú quieres, Señor, que tengamos un encuentro contigo para regresar a ese primer amor, que te veamos y te podamos amar. Es imposible verte a ti tal como tú eres y no, Señor, enamorarnos de ti nuevamente. Y yo te pido esto para nosotros, para mi vida, para la iglesia, Señor, que nos enamoremos de ti en una manera profunda y real nuevamente, Señor. Despierta en nosotros lo que carece y hazlo nuevo y restáuralo. Y regrésalo, Señor, al inicio donde debe ser, porque ese amor debe continuar ahí y crecer de ahí, de esa pureza y realidad y santidad. Y que así sea nuestra vida, Señor, que regresemos a ese primer y glorioso amor. Danos oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén.